Bosque de las Palabras hoy lo dedicamos a deconstrucciones y poemas. Verán ustedes, en días pasados se ha presentado en el Ateneo de Málaga el extraordinario libro Tauromaquia, Poesías y Dibujos. Se trata de una simbiosis perfecta entre los grabados de la tauromaquia de Goya, las deconstrucciones del pintor José Luis Jiménez Pegui y los soberbios poemas que a ellas les hace el clásico poeta Roberto Juan Martín. Tengo el honor de haber prologado este magnífico trabajo, pues nunca antes había tenido en mis manos un estudio tan definitivamente perfecto que sobre la base de un tema tan polémico como el del juego con el toro bravo aunara artes tan rotundas como el grabado, el dibujo y la poesía. 3 pilares, 3 tercios, 3 suertes, con criterios artísticos tan diferentes, tan unívocos. Yo aplaudo sinceramente a Jácara Editores, a Paco Olaya, por la apuesta de haber editado este libro de 3 artes, que aúna estas 3 artes. No porque este libro vaya a suponer un desafío en el atribulado tiempo que corre la tauromaquia, no, sino porque partiendo de la obra de Goya, las reconstrucciones hechas por José Luis Jiménez Pegui y los versos de Roberto Juan Martín, los lectores van a obtener información para entender, que no necesariamente tienen por qué aceptar, solo entender un tema tan discutido como es este de los festejos taurinos. Eso goyesco es fascinante y dentro de ese arrebato preexpresionista que identificó la pintura de Francisco de Goya y Lucientes, se encuentra la serie de grabados que realizó sobre la tauromaquia. Bien podría decirse que los grabados fueron una preexistencia de lo que hoy llamamos fotoperiodismo. Cada una de las imágenes que Goya nos muestra sobre el ejercicio de la tauromaquia, los festejos populares en torno al toro y las corridas de toros, son artículos periodísticos donde se muestran las suertes más llamativas que ejecutaban los toreros con las fieras y que elevaban a rango de figuras de la sociedad de la época a aquellos valientes y atrevidos personajes. En definitiva, Goya nos habla en los grabados de la tauromaquia de la esencia física, cultural y social de unas gentes que a lo largo del siglo contribuyeron a conformar el espíritu de lo español. Los grabados iban de mostrar una fiesta, pero también de hacer una crítica donde la luz toma una sublime importancia en el claroscuro del momento mostrado y donde el trazo exacto nos arrebata ante una escena que no nos hurta absolutamente ninguna sensación. A principios de este siglo, José Luis Jiménez Pegui necesitó, en la búsqueda de un lenguaje propio como pintor, un lenguaje propio, un lenguaje reflexivo y, si se quiere, hasta moderno, reconcebir las obras de ciertos pintores, entre los que se encontraban los españoles Velázquez y Goya. Hubo algunos más. Otros pintores, por ejemplo Picasso o Braque o el mismo Dalí, ya habían hecho algo parecido, ya habían elegido un camino parecido para mejorar sus técnicas pictóricas e incluso para desarrollar nuevas técnicas, por lo que Pegui
que para mí es un estudioso del camino evolutivo pictórico, utilizó en este viaje identitario la técnica de la deconstrucción. Aquí les muestro algunas, ¿no? Aquí les muestro alguna deconstrucción. Esta es la deconstrucción sobre este grabado de Goya. Y luego, pues, algunas no, en todas las páginas encontramos el grabado de Goya, la deconstrucción de Pegui, el poema de Roberto y sobre todo, pues, este análisis estructural pictórico de Pegui sobre lo que se dice más abajo, ¿no? Bueno, pues en las deconstrucciones de Pegui, esa técnica que él utiliza, le permite descomponer las obras de los pintores elegidos y comprenderlas mejor, sobre todo lo que se refiere a esos elementos constitutivos, dicho queda. Pero en la deconstrucción de José Luis, la estética se deforma, el trazo se quiebra, la óptica, digamos, que se distorsiona, ¿no? En algunas formas, la óptica se va distorsionando, ¿no? El punto de fuga se confunde y el conjunto geométrico nos ofrece un espacio comprensible a la vez que, digamos, volátil de alguna manera. José Luis, hoy por hoy, es uno de los principales exponentes de la deconstrucción pictórica. Roberto Juan Martín es un malagueño del Perchel y ha hecho los poemas a las deconstrucciones de Pegui, de los grabados de la tauromaquia de Goya. En toda su obra, Roberto, en toda, hace alarde, y yo digo que un alarde humilde, de la poesía ortodoxa. Humildad que yo aplaudo en un mundo poético como el actual, donde prima el verso libre, donde a veces ese verso es demasiado irreverente y tan dúctil como vano, diría yo. El orden métrico y el ritmo de la poesía de Roberto Juan Martín, por otra parte, son puntos cardinales del poeta, y estos puntos confieren a sus versos una identidad que le entroniza como un poeta clásico y sobre todo un poeta pedagógico. Y claro, los poemas que encontramos en esta obra tienen una estructura, su rima, su pedagogía, su redondez, en la que nos transporta esa redondez y esa pedagogía a una época que es la del siglo XIX, en la que efectivamente se encuentra la realidad del verso definitivo. Los poemas de Roberto parten de un análisis de la imagen, que conecta con la expresión pictórica de los autores, tanto de Pegui como del propio Goya, ¿no? Y entronca con esa esencia también taurina del autor, porque Roberto se reconoce aficionado a este arte de Cúchares. La estructura poética que Roberto J. Martín sugiere a cada grabado es la estructura que en realidad le da sentido al mismo, ¿no? Por ejemplo, utiliza el soneto como redondez lírica de la imagen o la décima espinela como una expansión del conjunto, yendo más allá, diría yo, de lo representado y viendo lo intuido a lo que atañe el espíritu del dibujo, de la deconstrucción, ¿no? Roberto nos ilumina en este libro con una variedad de estructuras poéticas que constituyen en sí mismas una referencia enciclopédica de la versificación lírica.
porque algunas de ellas están rescatadas del albor de los tiempos, como por ejemplo el decasenario o la estrofa manriqueña y sexta rima o la estrofa sáfica, ¿no? No hay, yo estoy seguro que no hay en la actualidad ningún poeta que le dedique tanto tiempo al estudio de las métricas como lo hace Roberto, ¿no? Habrá profesores, eso sí, ¿no? que en el ejercicio de su profesión pues se dediquen a la investigación y lo hagan, pero poetas, pocos como, o muy pocos, diría yo, como en este caso es Roberto Juan Martín. Hasta incluso incluye en el poemario una composición propia que él llama Martinada y que yo les voy a leer. Esta es la composición donde vemos el grabado, de Goya, donde vemos la deconstrucción de Pegui con su libre interpretación, pues como majas desnudas al estilo de Goya, como viendo la corrida, porque le dan un conjunto a la época y le dan una existencia superlativa a lo que es la esencia de la imagen, del grabado y de la propia deconstrucción de Pegui. Y verán también cómo en la página siguiente pues está el poema La Martinada, que ha inventado el propio J. Martín, enfrentado con valor, se titula este poema, Martinada, toro y torero. Con defensa frágil, combate el diestro a la vista, el maestro calma el empuje y el rostro cruje con tensión, que el siniestro matador hace labor que a él embruje, la fuerza de la lucha que mortifica y sacrifica. Olés, vivas, escucha y el poder del torero justifica los gritos de la lucha. Añade una nota el propio autor sobre esto de la martinada, dice que estructura polimétrica propia, hecha, inventada por Roberto J. Martín. Un libro absolutamente imperdible, lleno de arte, por las tres concepciones artísticas, por los grabados de Goya, por las deconstrucciones de José Luis Jiménez Pegui y por la extraordinaria poesía de Roberto Juan Martín en este libro editado por Jácara, que se ha atrevido a hacer y esta apuesta, lo cual evidentemente yo agradezco sin par, porque en esa valentía está el arte, está la cultura y está la entrega. Ya saben, la tauromaquia. Poesías y dibujos. Pegui hace las deconstrucciones y Roberto J. Martín hace los poemas. Realmente un libro imperdible. Gracias.